Buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas de Onda Mezquita Televisión, Córdoba Ahora. Los efectos socioeconómicos derivados de la pandemia de coronavirus ya se están sintiendo en nuestra ciudad y en cualquier otro punto de España. De manera especial, esta crisis se está dejando notar en aquellas zonas con más riesgo de exclusión social, como es el barrio cordobés de Las Moreras. Nos acompaña hoy en nuestro estudio el secretario de la Asociación de Vecinos La Palabra de esta zona de la capital cordobesa, Manuel Ortega. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Como comentaba la entradilla de esta entrevista, la situación económica derivada de la pandemia de coronavirus ya está dejando sentir su zarpazo en el conjunto de la sociedad. Imagino que especialmente en barrios como el nuestro de Las Moreras, donde la tasa de desempleo ya de por sí alta y que cuenta con una serie de problemas ya estructurales e históricos, ¿no? Más que las consecuencias, lo que está haciendo visible es una realidad que ya existía. Es decir, cuando se comienza a hablar ahora y un poco con temor de una quiebra social, la ciudad va a una quiebra social, la ciudad ya estaba en quiebra social. Lo único que sucedía que era invisible, que digamos que se no visibilizaba porque tú tenías un ingreso de 500, 600 euros, con eso ibas tirando, ibas funcionando. Cuando esos ingresos desaparecen, que es lo que ha producido la medida extraordinaria, porque si no hubiera sido un contagio masivo como la gripe de 1918, que murieron más de 20 millones de personas en todo el mundo, pues bueno, se deja ver la debilidad estructural que tiene la ciudad de Córdoba, pero la debilidad estructural en lo social y en lo económico. Es decir, si nosotros miramos, por ejemplo, es el INE, ¿no? Lo que son los niveles de renta, y observamos que este barrio está entre el 1% más pobre a nivel nacional y entre el 2% más pobre a nivel de la comunidad autónoma, tenemos eso. Pero si miramos el mapa global de Córdoba, nos encontramos que hay otros barrios en estas situaciones y que no son concretamente Las Moreras, Las Palmeras o Sexto Sur. Tenemos La Fuensanta o Levante, Fátima, que también dan esas muestras en el 2017. Todavía no estamos hablando de cómo serían estos datos ahora. Es decir, si estos datos ahora serían mucho mayores en los porcentajes que estamos hablando de pobreza. No de pobreza severa, que es lo que se entiende por pobreza, la gente que no tiene para comer, sino de pobreza relativa, que es lo que nos preocupa a nosotros más, que es esa pobreza donde la persona se encuentra que no puede pagar el alquiler, o que no puede pagar la luz, que no puede pagar la hipoteca, o que en un momento dado no puede hacer un gasto extraordinario como comprar carne o alimentos de esas características. Esto se ha incrementado ahora mismo y en este barrio pues muchísimo más. Sí, porque refiriendo a esos datos, la tasa de desempleo en el conjunto del barrio al que representas, ¿en cuánto está, desgraciadamente, ya de manera habitual, ¿no? Hace 3 años o algo así se elabora un estudio del INE que es barrio vulnerable. El concepto no me gusta a mí mucho porque el barrio en sí no es vulnerable, pero habla del grado de vulnerabilidad que existe en estos barrios. Uno de los indicadores es la tasa de paro. Morera aparece con un grado alto, es decir, el único de la ciudad que aparece con un grado alto. ¿Por qué? Porque los otros barrios están en contextos más amplios que pueden rebajar, digamos, esa situación. Ahí hablan de que se supere el 39%. Si varias secciones de ese barrio superan el 39%, pues de paro real, te encuentras en esa situación de grado alto de vulnerabilidad, junto con otros indicadores de que, por ejemplo, casi el 50% de la población puede estar por debajo de los 5.000 euros como ingreso, es decir, lo que se hablaría de la media umbral de la pobreza. Si esos datos están ahí, y la ficha estadística de 2011 hablaba de que Moreras tenía un paro de en torno a un 40%, y ahora seguimos estando en ese grado alto, que supera el 39%, pero no llega al final. En cuanto lo supera, ya partíamos de más de un 40% de paro antes de. Ahora, con la situación de ERTE y con la situación que ha sido una cierta cobertura económica para la gente que se beneficia de los mismos, evidentemente el paro sube, pero hablamos ya de la economía informal, que en Morera es muy alta. Y cuando hablamos de economía informal hay que explicar una cosa. Hablamos de trabajadoras de hogar, hablamos de albañiles que hacen chapuzas y que trabajan haciendo remodelaciones, pequeñas obras, reformas, y hablamos también pues de gente que transportistas y demás, que digamos que informalmente, porque no es una economía regularizada, todo eso se ha ido al traste, y ahí no hay ni coberturas posibles, porque como no apareces como
como una realidad física en el INE, pues no puedes beneficiarte del ERTE. ¿Qué supone esto? Que los niveles de pobreza se han radicalizado, ya no una pobreza relativa, ya estamos en una pobreza casi severa. De hecho, la asociación, conjuntamente con una empresa que ha donado alimentos, ha estado repartiendo alimentos en la población infantil, menú en la población infantil, hasta que hemos conseguido situarlo en los dispositivos del ayuntamiento. Un dato significativo e importante es que si en España el riesgo de pobreza infantil asciende al 48% en hogares donde hay un solo trabajador, pues podemos ya extrapolar al barrio de Las Moreras que esto es muy superior a esta realidad, a este dato de ese 48%. ¿Eso qué requiere? Pues requiere, que ya se ha venido demandando de antes, si queréis ya entramos en ese debate, requiere unas medidas estructurales por parte de este equipo de gobierno, tal como se le plantearon al anterior equipo de gobierno. Es decir, bonos de comida no pensamos que sea la solución. Porque, entre otras cosas, los 6 millones de personas que estaban en esta situación en todo el Estado español hace un año, tenemos que incrementar las personas que están ahora, que son muchas más. Entonces, eso no resuelve nada, porque darle a una persona 200 euros para que compre alimentos simplemente es para subsanar en lo básico esto. Tenemos que realizar medidas potentes en ese famoso plan de choque, donde la presidenta de la asociación, Ana Sánchez, ha elaborado un vídeo exigiendo la participación, que se cuente con todos, no videoconferencias con 1 o 2 personas, y en ese plan de choque consideramos como ejes esenciales lo siguiente: un programa de trabajo garantizado, que significa que hay trabajo pero no hay empleo, lo que hay que es darle cristalizar ese trabajo para que los empleos surjan, evidentemente con fondos del Estado y con fondos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Junta de Andalucía, y que el gobierno central, el gobierno municipal gestionaría, no es que el gobierno municipal ponga. Que también entendemos que ese superávit tan enorme que tiene el gobierno municipal no debería ir para campaña de ven a Córdoba que te acogemos, porque no sé quién va a venir a Córdoba a que lo acojan, tal como está el patio, ¿no? Consideramos que ese tipo de recursos deben ir a esos programas de trabajo garantizados para toda la población, con un plan específico a Las Moreras, pero abierto a toda la ciudad. Y otro eje fundamental de trabajo que se está planteando es que se ha planteado un área de rehabilitación y regeneración urbana en Las Moreras, con la intervención de la Junta de Andalucía, que nos han manifestado que están dispuestos, pero el único que no ha dicho que está dispuesto es el alcalde. De esto hace ya desde julio de 2019 que venimos planteando esta cuestión, lo que es antiguo, con lo cual con nuestros dos ejes, el área de rehabilitación, regeneración urbana y el eje de programa de trabajo garantizado, junto con el elemento social de los servicios sociales reforzados, podríamos modificar esa realidad de ingresos que hemos comentado, donde las pensiones son el 38%, las prestaciones de paro, la última de la última, son el 11%, las prestaciones sociales son el 11%, tenemos casi un 60% de ingresos que son bajos. Y luego están los salarios. Esta es la realidad que hay que cambiar para que el barrio pueda salir de estos indicadores. Manuel, una persona vinculada al barrio desde hace muchísimos años. Sí, yo está trabajando como maestro de educación de adultos allí en el centro, que por cierto han quitado del barrio desde el año 94 o 93. Que ha estado presente en la realidad del barrio, desde los más jóvenes a los mayores, aunque hay quien dice que hay que superar esos conceptos de izquierdas y de derechas. Si tuviera que preguntarle, a lo largo de las varias décadas vinculado a este barrio, Morera siempre ha sido un grano tanto para los gobiernos de izquierda progresistas, como se llaman o se dicen llamar, y los de derechas o centro derecha. Miramos la hemeroteca, vemos lo que se está trabajando como Acto Futuro y como la palabra, y veréis que aunque uno tenga su propia ideología y la tenemos marcada y muy clara, no da igual quién esté gobernando, porque se le ha exigido lo mismo. Es decir, a nosotros nos da igual que esté gobernando sea de un partido o de otro. Lo que le exigimos es que se trabaje en una línea que nosotros entendemos que es potente y que podemos modificar eso. De hecho, durante el anterior mandato, que no era este gobierno, ya había críticas, y ahí están en la hemeroteca. Es decir, que nadie nos puede decir, claro, como no estás gobernando estos partidos, estás tú... No, esto es una constante. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo se puede anunciar, que ya se anunció en el mandato anterior, un plan de choque en Las Palmeras, por ejemplo, y no se hizo nada. Se anunció también en Las Moreras, no se ha hecho nada. No entendemos cómo se puede anunciar a un plan de choque en estos barrios, que va a ser un estudio, que va a ser una universidad,
cuando tiene los datos del INE que están ahí, yo no sé qué quieren estudiar, de verdad que yo me gustaría tener un debate con las personas que van a hacer esos estudios, no con las personas, sino con los que patrocinan, porque si a ti te pagan por hacer el estudio, tú lo haces, con el que patrocina, que me diga a mí qué datos van a sacar de esas encuestas que no estén ya en el INE, que no estén publicados y que no estén ya en numerosos foros ya pululando. Aquí lo que pasa ya es la acción. Y a la acción se pasa con medidas concretas. Nosotros estamos planteando una muy sencilla, que es un programa de trabajo garantizado, que además es extensible a toda la ciudad, y que no sería hacer trabajo para pintar bancos, que sería buscar empleos reales para modificar esa realidad de la ciudad, acabar con la pobreza infantil, acabar con esta dependencia de esos ingresos que no son salarios, sino que es el grueso que marcan los otros, y luego ese área de rehabilitación regeneración urbana que se supondría intervenir en todo el barrio, pero intervenir. Sí, porque quería hacerle también otra pregunta en otro bloque. Hablamos de esos problemas ya endémicos, desgraciadamente, de la falta de empleo, de la falta de recursos en el barrio. En lo que respecta a la estructura, a las propias viviendas, que antes fuera de micrófono comentábamos, también hay grandes deficiencias, ¿no?, en las viviendas. Evidentemente, un barrio que empieza a edificarse en los años 1980. Los problemas que tiene ahora de insalubridad, que es la queja que hay en el Defensor del Pueblo, no vienen derivados exclusivamente de mal uso, que lo habrá, ¿no? Son ya un deterioro ya de instalaciones obsoletas, vetustas, caducas, que hay que actuar en las mismas y modificarlas. Tenemos mosquitos a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Porque los famosos forjados perdidos, que son como unos sótanos falsos de todos estos bloques, pues lo que hay es agua sucia. Entonces constantemente hay mosquitos que son vectores, entre otras cosas, de transmisión de enfermedades. Cuidado, que ahí no estamos hablando de que ahora hay un virus pululando, sino que cualquier enfermedad que pueda venir con el cambio climático aquí, pues se te va a propagar fácilmente. Planteamos esa área de rehabilitación y regeneración urbana, pero es que además hay bloques donde hemos pedido a Abra, que no lo han contestado por cierto, le hemos pedido el informe de evaluación del edificio, que es un informe técnico para determinar si el edificio reúne las características de habitabilidad, porque uno de los rasgos de los criterios para decir que tú vives en pobreza relativa es que vivas en un espacio con goteras, insalubridad, humedades, que no puedas mantener la temperatura. Claro, la Junta de Andalucía lo que ha hecho ha sido pues gastarse el dinero en poner ventanas que son aisladas térmicamente, pero mire usted me pone la ventana y me deja la fachada que no está aislada, que es lo que queremos que nos digan oficialmente, usted se ha gastado el dinero en la ventana para nada. Entonces también estamos exigiendo un gasto riguroso y eficiente del dinero público, cosa que consideramos que no se está produciendo. Y evidentemente este barrio en general necesita ese informe de evaluación para determinar si esos edificios están en condiciones o no están, que estarían dentro de ese macroproyecto que es el área de rehabilitación y regeneración urbana, al que volvemos a insistir. El alcalde es quien ni ha contestado. Y es el alcalde, es el equipo de gobierno quien tiene que iniciar procedimientos, porque tenemos, digamos, el visto bueno de la consejería y de Abra, que están dispuestas a sentarse a comenzar a trabajar. Hace falta menos anuncios, como se hizo en el mandato anterior, como se están haciendo en este, muchísimo menos anuncios y ponerse a trabajar en realidades que no son tan... que están ahí y hay recursos para hacerlo. Este ayuntamiento tendría que tener un plan municipal de vivienda, no lo tiene. Y ya vamos tarde, porque cuando se apruebe el plan de vivienda de la Junta de Andalucía necesita una concreción, que son los planes municipales de vivienda, las estrategias municipales de vivienda, que son las que estamos demandando. Entonces aquí hay una serie de elementos que podrían incidir en cambiar la realidad del barrio. Y además, porque estamos hablando de casi 10.000 personas, estamos hablando de 3.000 y de 4.000, hablamos de 10.000 personas a las cuales se está sometiendo a un proceso endémico de pobreza y de desigualdad social. Un inciso, Manuel, entre esos 10.000 vecinos, digamos, ¿existe todo el espectro desde los más pequeños a los más mayores, o hay alguna característica predominante de un sector de edad mediano? Bueno, es un barrio joven, o sea, la población joven de menos de 18 años, que según los datos del INE, el más del 60% se encuentra por debajo de los 5.000 euros, que hablamos, eso es lo que hablamos de pobreza infantil, o de pobreza cuando una persona joven se independiza, porque tú te puedes independizar a los 18 años y ya tener una unidad familiar. Este barrio aún es un barrio que tiene una población joven, se va envejeciendo como toda la ciudad,
pero de los datos que nosotros tenemos es uno de los barrios más jóvenes de la ciudad, con lo cual el impacto de la pobreza es mayor, porque tú imaginas, vamos a poner una situación, muchas familias jóvenes, parejas jóvenes salieron del barrio, porque estaban trabajando, consiguieron. Ya en la crisis que se comienza a partir de 2011, que fue tremenda, que hubo más de 6 millones de parados, pues muchas de estas parejas perdieron el piso, desahucios, en fin, procedimientos de este tipo, ¿no? Tuvieron que volver al barrio. ¿Y con quién vuelven al barrio? Con ese 38% que son los ingresos de las pensiones. Vuelven con los padres. Y ahora tenemos un problema serio. Tenemos un problema de falta de vivienda. Porque claro, no hay vivienda suficiente, porque las promociones sociales de vivienda se pararon y porque tampoco el ayuntamiento tiene un plan municipal donde exista un contingente de viviendas de alquiler asequible. Es decir, todas las viviendas hasta que tienen los bancos que están ahí sin gestionarse podrían pasar a formar parte de ese plan de viviendas de alquiler accesible, de manera que jóvenes por 100 o 200 euros pudieran acceder a ese alquiler y además podríamos anclar población en otras zonas. Entonces evitaríamos, bueno, la situación que se ha producido de sobrepoblación del barrio, porque nos encontramos familias en casas donde hay 2 y 3 unidades familiares. Esto incrementa todavía mucho más la situación en la que se encuentra el barrio. Y después de tantos años, Manuel, ¿hay alguna respuesta al por qué casi todo sigue de la misma manera? Pues no hay respuesta, porque como es, el problema es sistémico, pero es que luego parece que el equipo de municipal tiene el ayuntamiento parece que está habitado por un fantasma, que cuando llega otra persona pues la posee. Lo que tú estabas diciendo en la oposición decías una cosa, llega el equipo de gobierno y dices todo lo contrario de lo que decía en la oposición. Pues entendemos que debe ser algún espíritu que está poseyendo a la gente que está allí, ¿no? Vamos a entenderlo así, porque realmente es un poco esperpéntico que estamos a la fecha que estamos ya de 2020, ya un mandato avanzado, y que sigamos diciendo que vamos a estudiar. Y ahora nos damos cuenta de que hay una posible quiebra social. No, mire usted, una posible quiebra social, no, la quiebra estaba ya no tiene nada más que mirar la hemeroteca. Lo que pasa es que lo que antes era invisible, ahora es visible, ahora es realidad, ahora lo estamos viendo. Estamos viendo que si una persona, un trabajador pobre, cobraba 600 euros, 400, 500, 700 y no tenía nada más que para vivir el día, en el momento que llega un momento crítico de crisis, esa persona no tiene recursos ahorrados como para poder subsistir, con lo cual cae de la pobreza relativa, cae a la pobreza severa, pero en cuestión de horas, ¿no? Manuel, una persona como usted que procede y aún creo que pertenece al mundo de la docencia, la educación en el barrio, la escolarización de los más pequeños, es algo que se cumple, hay que mejorar. Hay varias realidades. Yo ya llevo un tiempo de baja, pero bueno, además me voy a jubilar pronto por aquella cuestión. Llevo desde el 94 en el barrio, pero lo importante es lo siguiente: un barrio con estas características de pobreza, de paro, está creando un ambiente que es muy propicio para pensar en un futuro, no hay. Es decir, tú piensas en lo más cercano y en lo más reciente. Como ejemplo voy a poner la situación. El barrio tenía un centro de educación permanente de adultos enclavado en el barrio, que era la sección de educación permanente Pablo Freire. Hará 3 años se le hace una denuncia porque el local donde estaba enclavada ese centro de adultos no reunía las condiciones, no sé cuáles. Yo ya estaba de baja por una serie de problemas de columna y todo. Pues se han llevado al centro de educación permanente del barrio. Y te dicen, no, está en el barrio, no, mire usted, está en el Instituto Trasierra, que no es el barrio. Es decir, no es comprensible que las administraciones, con esta situación que tenemos y que hay que cambiarla, por ejemplo, en las 3.000 viviendas no se le ha ocurrido a la Junta de Andalucía llevarse los centros educativos ni de adultos de las 3.000 viviendas, siguen allí, ¿no? Pues en Moreras, con 10.000 habitantes, se encuentra la situación de que el centro que estaba enclavado en el barrio, que era dinamizador, porque no era solamente un elemento donde tú ibas a intentar obtener una titulación y a formarte para sacar una titulación, sino era un espacio de encuentro y donde se desarrollaban muchos proyectos, desaparece. Y llevamos 3 o 4 años con el centro de educación permanente desaparecido en el barrio. Eso indica una falta de preocupación por parte de la administración. Fíjate que estamos hablando antes del anterior gobierno que existe en la Junta de Andalucía, pero que este tampoco lo ha cambiado, este lo ha mantenido, con lo cual parece que ese espíritu que posee a las personas cuando ocupan los cargos,
pues se mantiene. Y mientras tú vayas eliminando recursos institucionales del barrio, lo vas vaciando de esos recursos institucionales, lo vas haciendo más débil y vas propiciando que estas situaciones se vayan enquistando todavía más y adquieran unos grados de virulencia mucho mayores. Manuel, en algún momento del que ya lleva recorrido dentro de la asociación y dentro del barrio, ¿hay momentos para perder la esperanza y ganas de tirar la toalla? Hombre, es que la esperanza no debe existir. La esperanza es una trampa. Yo no puedo tener esperanza. Las compañeras hablamos lo mismo. Yo le digo siempre, ¿no? A compañeros, aquí la cuestión es muy fácil. Pesimismo de la razón, no hay esperanza, y optimismo de la voluntad. Hay que tirar para adelante porque esto hay que cambiarlo. Si tú fundamentas tu trabajo en la esperanza, vas muy mal, porque la realidad es bastante desesperanzadora, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro que esto hay que tirar para adelante sí o sí, que no queda otra, y sobre todo, hombre, intentando que el barrio sea visible, que se caigan esos estereotipos negativos que hay del barrio. Hombre, hay entre 10.000 personas, digamos, tendrá que haber algún personaje o alguna personaje, pero estamos hablando de 10.000 personas, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de... Entonces no se puede coger la parte, el todo por la parte. Es decir, yo conozco 3 casos, pues todos son así, mire usted, ¿no? Eso es la minoría que es fácil evitar que se hagan, digamos, dueños del barrio, a ver si, no entendiéndolo, ¿no? Es decir, simplemente con unas serie de acciones hace que la mayoría sea la que digamos, manden del barrio. Y evitamos situaciones que ya se han dado en otros barrios, ¿eh? O sea, hay que actuar para que el barrio no caiga en una escalada de desestructuración social, que es lo que puede llevar a esta situación cuando tú te encuentras que en tu casa la mayoría tiene problemas de subsistencia. El hecho de estar en un punto de distribución de recursos alimentarios, personas que nunca en su vida han ido a los servicios sociales y nunca en su vida se le ha pasado por la cabeza que hayan tenido que ir, no a pedir alimento, que no se va a pedir alimento, sino a recoger un recurso alimentario que hay que ponérselo a disposición de estas personas en esta situación. Eso no es caridad, otra cosa. Esas personas lo están pasando muy mal, ¿eh? No hablo del que está acostumbrado ahí, que hay una minoría. Hablo de ese gran número de personas que en su vida han ido recursos. Vamos, puedo ponerte el caso de compañeras que estando trabajando, ganando 300 euros ahora mismo, que han estado sin cobrar casi 6 meses o 7 meses, han tenido que hacer uso de recursos alimentarios porque es que no les llega. Porque claro, dice, bueno, yo gano 300, 400 euros, mi marido gana 500, 600, pues entre los dos sacamos para comer, ¿no? Cuando el marido cae y ella cae, ahora cómo se come. Y esa es economía informal de la que estamos hablando, incluso ese 80% de paro, ese 80% que supone el paro de la ciudad, que está concentrado en un 60 y tantos % de servicios y en un 11%, un 12% de sin empleo. Ahí hablamos de un 80% que indica que esta ciudad no puede seguir planteándose que su única opción ni su única salida es el turismo, porque no es solución, y ahí están los datos del paro. Pues Manuel, ha sido un placer que nos acompañe aquí en este plató. Ojalá que la próxima vez que nos volvamos a ver, ya sea usted o su presidenta, haya cambiado algo en su barrio para bien y para... Bueno, pues veremos a ver si el espíritu que posee a los que gobiernan desaparece, y como decía Meneses en su copla, me hago cruces, que en el cabildo falten las luces porque se enciendan las luces, ¿no? Pero nosotros sí vamos a estar RQR, eso lo tenemos clarísimo. Muchas gracias. Pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta aquí la entrevista con Manuel Ortega, secretario de la Asociación de Vecinos La Palabra del barrio cordobés de Las Moreras, que necesita de una vez por todas el apoyo de todas las instituciones y de todas las administraciones para que pueda salir adelante, el desempleo no sea una lacra y todos puedan tener también una oportunidad de ganarse la vida dignamente. Muchas gracias por estar ahí y no lo olviden, sean felices.